Muy buenos días, mis hermanos. Dios les bendiga. Qué bueno es poder compartir con ustedes en este tiempo y poder llevar la palabra del Señor. Es un privilegio y una honra de parte de nuestro Dios que nos permite el poder compartir porción, ¿cierto?, de la palabra, una porción de la Escritura. Sin duda, pedimos al Espíritu Santo que nos guíe, que nos ministre a través de esta palabra, que sea un tiempo de gran bendición. Dios es quien está hablándonos a nuestro corazón y esperamos, ¿cierto?, que nuestras palabras, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos no prevalezcan, sino más bien el corazón de Dios. Desde el corazón de Dios, hablándonos a cada uno de nosotros en este tiempo. Un tiempo sin duda difícil, un tiempo que hemos enfrentado o que estamos pasando con muchas cosas, con enfermedades, con situaciones complejas en la economía, muchos países viviendo distintos tipos de revoluciones. O sea, estamos viviendo un tiempo donde el mundo se ha convulsionado, el mundo está enfrentando cambios y situaciones que no esperábamos vivir en nuestra generación. Y eso no ha estado ajeno a la iglesia, no ha estado ajeno a nuestra realidad, a nuestro contexto. Debemos recordar que como iglesia estamos insertos en medio de este mundo, estamos en esta tierra donde vivimos las consecuencias también de cada una de las cosas que suceden a nuestro alrededor, de cada uno de los contextos en los cuales estamos. Y sin duda que como iglesia tenemos mucho que decir, tenemos mucho que poder proclamar en este tiempo tan maravilloso. Y es por eso que, hermanos, debemos entender que la palabra de Dios no se detiene. Alguien dijo, bueno, se cerraron los templos, pero la iglesia no se ha cerrado. Y eso es una gran realidad. Como iglesia debemos continuar nuestra tarea, debemos continuar nuestra misión. Es triste ver cómo algunos de los cristianos, siendo la iglesia, hoy día se han detenido, se han puesto en modo pandemia, donde muchas veces, ¿cierto?, nos hemos encerrado, no solamente literalmente en nuestros hogares, sino que nos hemos cerrado espiritualmente y nos hemos cerrado al hecho de seguir compartiendo, de seguir llevando la palabra del Señor, de seguir cumpliendo la misión por la cual el Señor nos puso en esta tierra. Sí, porque como iglesia tenemos una misión. No existimos solamente como un grupo de poder juntarnos y ayudarnos y un grupo de reflexión, sino que somos la iglesia, el cuerpo de Cristo, aquellos que Él escogió para proclamar el mensaje del Evangelio de Jesucristo. Y este tiempo de pandemia y este tiempo difícil que hemos vivido no nos puede detener, no nos puede callar, no nos puede cerrar nuestros labios de seguir proclamando el mensaje de Jesucristo. Si bien es cierto, hoy día quizás nuestras estrategias tienen que cambiar, quizás los medios que usamos para llevar ese evangelio y cumplir esa misión deben de cambiar, pero no debemos dejar de predicar la palabra. Por eso quiero hoy día compartir una porción de la escritura que el Señor ha puesto en mi corazón con referente a este tema, de que la iglesia no puede dejar de predicar el Evangelio. Esa es su esencia. La esencia de la existencia de la iglesia es precisamente que fuimos llamados a predicar el Evangelio. Por eso hoy día no podemos dejar de hacerlo, no podemos dejar de lado el principal propósito de nuestra existencia. Y quiero llevarles a una palabra que el apóstol Pablo le predicó, le enseñó, le escribió a Timoteo, a un joven, ¿cierto?, discípulo que él tenía ahí en la iglesia de Éfeso y que de alguna manera está enfrentando situaciones complejas también de aquel tiempo. Pero Pablo le muestra y le dice, mira, lo principal aquí es continuar cumpliendo el ministerio de la predicación de la palabra. Y quiero llevarles ahí a segunda de Timoteo, capítulo 4, versículos 1 en adelante. Y dice así la palabra del Señor. Predica la palabra. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrán tiempos cuando no sufran la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo,
soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Sin duda, una carta emotiva, sin duda un mensaje lleno, hermanos, de expectativas hacia Timoteo. Pablo ya sabe que está cerca su final, está cerca su muerte. Esta es la última carta que él está escribiendo y sin duda tiene una necesidad en su corazón, que es poder plasmar en Timoteo y en todo aquel que reciba este mensaje la urgencia, la necesidad que hay de seguir predicando el Evangelio. Por eso el primer versículo nos da esta frase que es tan importante y que marca la urgencia que hay en el mensaje que se debe de entregar o el mensaje que trae el apóstol Pablo para Timoteo. Y le dice, te encarezco. Esta frase tiene mucho que decir y esta palabra, este concepto tiene mucho que enseñarnos, pero sobre todo quiero rescatar esa connotación que tiene acerca de la urgencia, acerca de algo que es importante, algo que no puede ser postergado, algo que no puede ser dejado de lado. Y hoy el Espíritu Santo nos está ministrando y nos está recordando de esta tarea que no podemos seguir postergando por causa de una pandemia, que no podemos seguir postergando por causa de un encierro físico, sino que debemos recordar que es una urgencia. Es con urgencia que hoy Dios requiere que podamos, hermanos, levantarnos y seguir cumpliendo nuestra misión. Con urgencia. Porque hay tanta necesidad, hay tantas cosas que están ocurriendo a nuestro alrededor. La gente se está muriendo y se está muriendo sin Cristo. Hoy día debemos, hermanos, más que nunca entender que todo esto que está sucediendo, yo soy un convencido que todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor, en nuestro contexto, a nivel global, a nivel mundial, tiene que ver también, hermanos, con un mover de Dios hacia la iglesia. Impulsar a la iglesia a salir de sus templos. Estábamos muy templistas, estábamos muy encerrados en nosotros mismos, pero hoy día el Señor nos está orillando a que recordemos que tenemos una tarea que cumplir. Por décadas quizás nos dedicamos a aprender nosotros, a enseñarnos a nosotros, a darnos palabras entre nosotros, a alimentarnos para nosotros, pero hoy día Dios nos sacó y nos devolvió al original, a las casas, nos devolvió a los lugares de la familia, nos devolvió al barrio, a compartir solo con los necesarios, con los que están a nuestro alrededor. Y eso no tiene el propósito de callarnos, sino que al contrario es un Dios diciéndonos, vuelvan a llevar el Evangelio, vuelvan con urgencia, hay una necesidad. Hoy día el mundo está convulsionado, el mundo, hermanos, las filosofías humanistas han venido, hermanos, a transformarse de tal manera que son totalmente contrarias a los valores, a los principios del reino de Dios. Por eso es necesario que hoy día más que nunca comencemos, hermanos, a considerar este concepto de urgencia que le pone el apóstol Pablo a su carta. Una urgencia que tiene que ser cumplida, una urgencia que tiene que ser tomada. Tenemos que mirarla desde la misma perspectiva que el apóstol está mirando la misión. Debe ser cumplida con urgencia. Y le da dos principios básicos por qué debe ser cumplida con urgencia. Y si leemos ahí en el versículo 1, dice, ¿por qué? Primero, porque es un mandato del Señor Jesucristo. O sea, yo debo considerar como iglesia que debo de cumplir este ministerio de la predicación de la palabra porque es un mandato del Señor Jesucristo. Yo no puedo postergar. Cuando el rey manda algo, es que se tiene que obedecer inmediatamente. El amo, el señor de la casa, cuando da una orden, el siervo no le puede decir, Señor, sí, ya más adelante, no te preocupes, ya lo haré más adelante. Es que ahora estoy descansando, es que ahora estoy enfermo. No. Cuando el señor de la casa manda, se debe de cumplir en el momento. Hoy es la urgencia. El rey nos está diciendo, nuestro rey, nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo, nos está diciendo hoy. Por lo tanto, esto es un mandato de parte de Dios. Y como iglesia debemos asumirlo desde esa perspectiva, como ese mandato que debemos cumplir con urgencia. Con urgencia. Somos responsables de cumplir esta tarea. Somos los responsables. Pero también le dice que debemos recordar que un día, ahí mismo en el versículo 1, que un día tendremos que
presentarnos delante de Él y Él nos juzgará. ¿Sabe por qué debemos de cumplir nuestra tarea? Porque un día tendremos que rendir cuentas de ella. Un día tendremos que presentarnos delante del Señor Jesucristo y Él nos va a preguntar y Él nos va a pedir cuenta por este tiempo, por este año y medio, 2 años que vamos a pasar, no sé cuánto iremos a pasar durante esta pandemia. Y Él nos preguntará, ¿qué hiciste en ese tiempo? ¿Cómo compartiste la palabra? ¿Cómo entregaste el Evangelio? ¿Cómo seguiste cumpliendo tu misión? No le podremos decir, Señor, me puse en modo pandemia y me quedé guardado en mi casa, tranquilo, esperando que todo esto pasara. No es respuesta para un rey, no es respuesta para el señor de la casa. ¿Sabe? Debemos entender que hoy hay una urgencia y esa urgencia debemos cumplirla porque es un mandato de nuestro Señor Jesucristo, pero también debemos de cumplirla porque un día, hermanos, tendremos que responder por ella. Tendremos que responder por ella. Qué importante es lo que nos está diciendo. Entonces el apóstol Pablo en primera instancia nos dice, esto es una urgencia. Es ahora cuando debemos responder. Es nuestra responsabilidad. No es la responsabilidad de otros, solo de los misioneros, de los pastores. Es la responsabilidad de cada uno de nosotros que somos parte de la iglesia. Pero sigamos leyendo porque en el versículo 2 el apóstol Pablo está plasmando precisamente este mensaje que quiere que Timoteo pueda aferrar, que pueda aferrar, ¿cierto?, esta tarea tan maravillosa. Y le dice, ¿cuál es la urgencia? La urgencia está en la predicación. Dice que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿Sabe? El apóstol le está declarando, este es el mensaje de urgencia que hoy debemos que entregar. Y hoy nos está diciendo a nosotros el Espíritu, la urgencia es que prediques la palabra, que prediques la palabra. Es un mandato de parte del Señor, recordémoslo siempre, el mandato de la predicación de la palabra. Y mire lo que nos está diciendo, que esta tarea, que esta misión debe ser cumplida en todo tiempo, a tiempo y fuera de tiempo. Nosotros no somos llamados a escoger el tiempo en el cual predicamos, el tiempo en el cual salimos, el tiempo en el cual entregamos el Evangelio, el tiempo en el cual cumplimos la misión. El Señor nos está diciendo que este es el tiempo y todo es el tiempo, en todo momento es el tiempo. No hay tiempos buenos ni tiempos malos para la predicación, solamente es el tiempo. Y hoy es cuando debemos levantarnos. Hoy es cuando debemos levantarnos como iglesia y comenzar a cumplir el mandato del Señor Jesucristo en todo tiempo. En todo tiempo debemos predicar la palabra del Señor Jesucristo. Pero es maravilloso como el apóstol le está enseñando a este joven Timoteo y le está diciendo no solamente en todo tiempo, sino de todas las formas posibles. Predica el Evangelio de todas las formas posibles, instando, redarguye, reprende, exhorta. De todas las formas posibles. ¿Sabe, hermanos? Hoy día somos llamados a buscar todas las formas posibles para seguir ayudando a las personas con el mensaje del Evangelio de Jesucristo. Debemos entender que solamente el mensaje de Cristo traerá paz a las personas, traerá confianza, traerá esperanza en medio de un mundo, hermanos, difícil, en medio de un mundo con un contexto complejo. El mensaje de Jesucristo es el único que trae esperanza sobre las personas y nosotros debemos entregarlo de todas las formas, dando un consejo, una enseñanza, una predicación. Hermanos, en todas formas entregamos la palabra de Dios, de todas formas predicamos el Evangelio de Jesucristo. Por eso dice que debemos de tener paciencia y doctrina para poder entregar este Evangelio de Jesucristo. Paciencia porque sabemos, hermanos, que vivimos un mundo hostil, un mundo que más bien, dice la Escritura, nos aborrece, no nos ama. Pero debemos tener paciencia para que el Señor siga obrando, creyendo que el Espíritu Santo está convenciendo a este mundo de pecado, de justicia y de juicio.
Que cada palabra que entregamos del Evangelio de Jesucristo jamás volverá vacía. Tenemos que tener paciencia para seguir cumpliendo nuestro ministerio, aún en tiempos complejos. Pero también tenemos que tener el conocimiento necesario de las Escrituras. Tenemos que tener el conocimiento necesario de la sana doctrina para que podamos, hermanos, entregar un mensaje correcto, un mensaje que proviene, hermanos, de una revelación del corazón de Dios directa para esta humanidad. Por lo tanto, el apóstol Pablo le está declarando y le está diciendo a Timoteo, esta es la tarea, predica la palabra. En la primera instancia nos estaba diciendo, hazlo con urgencia. Esto que te voy a decir requiere urgencia, requiere que lo hagas ahora, ya. Y ahora en segunda instancia está declarando que la tarea es predicar el Evangelio de Jesucristo. Qué maravilloso, hermanos, qué maravilloso es como el apóstol Pablo está llevándonos a comprender, hermanos, que hoy tenemos una misión que cumplir, una misión que cumplir. En los siguientes versículos, el apóstol Pablo está entregando, hermanos, un mensaje poderoso y está diciéndonos, bueno, esta tarea no es llegar y cumplirla, requiere de algunas condiciones importantes. ¿Sabe? Hoy yo sé que hemos sido desafiados en estos primeros dos versículos. Hemos sido desafiados por el Señor. Yo sé que el Espíritu Santo nos está tocando y nos está ministrando y nos está desafiando. Hoy sí tenemos que predicar la palabra. Pero dice el apóstol Pablo, requiere de tu parte ciertas condiciones que son necesarias para que tengamos éxito en la predicación de la palabra, para que podamos realmente cumplir el propósito que Dios tiene del corazón de Dios, como dice la Escritura, ¿cierto? Que Él no quiere que ninguno se pierda, que todos procedan al arrepentimiento. Para cumplir ese objetivo, entonces es necesario, hermano, es necesario que podamos cumplir estas condiciones y se las declara en los siguientes versículos. Y por eso dice, comienza, ¿cierto? Desde el versículo 3 en adelante y le habla y le dice, bueno, pero tú tienes que ser tales cosas. Primero, le dice, tienes que tener conciencia del contexto que estamos viviendo. Hermanos, tenemos que tener conciencia de que estamos viviendo tiempos difíciles. Y no solo hablo por la pandemia, sino hablo por un mundo que no ama las cosas de Dios. Hablo por un mundo que está desviado, hermanos, totalmente. Hoy día se están aprobando leyes en nuestras naciones, hermanos, totalmente contrarias a los valores, a los principios del Evangelio de Jesucristo. Debemos tener conciencia que estamos yendo a la guerra. Como dice la Escritura, nuestra batalla, nuestra guerra, no es contra el hombre, no es contra carnes, sino es contra principados, contra huestes de maldad. Por eso, hermanos, hoy día yo debo enfrentar mi tarea y debo animarme y decir, sí, debo cumplir la tarea de la predicación, como sea. Pero debo entender que debo tener estos principios y la noción del contexto es importante. Porque a veces pareciera ser como iglesia que estamos predicando un mensaje, pero de una forma, de una manera, que era un contexto de hace 40 años, 50 años, 60 años atrás. Hermanos, hemos cambiado. La sociedad ha cambiado. Las exigencias y los pensamientos y las filosofías del mundo han cambiado. Mire, la palabra sigue siendo la misma, pero debemos, hermanos, conocer nuestro contexto para saber cómo vamos a llegar a ello, para saber cómo vamos a enfrentar cada una de las situaciones que hoy día el mundo está viviendo, que el mundo está pasando. Por eso dice, mire, el versículo 3 y 4 dice que enfrentamos tiempos donde, hermano, hay falta de sana doctrina, pero hay una multiplicación de falsos maestros y apartan a los hijos de Dios de la verdad y apartan a las personas de la verdad y los llevan tras fábulas, tras mentiras, tras invenciones. Y sabe, estos falsos maestros no solamente están afuera de la iglesia, sino lamentablemente están dentro de la iglesia. ¿Cuántos pseudo predicadores hoy día se levantan, hermanos? Hoy día, con la pandemia, muchos nos hemos vuelto mucho más tecnológicos que antes. Y en internet, en las redes sociales, encontramos mensajes, predicadores, hermanos, y empezamos a escuchar y a aprender y a recibir. Y no nos damos cuenta, hermanos, que ellos son falsos maestros.
predicadores de fábulas. Pero ahí es donde debemos entonces, día como iglesia, entender que hay un contexto, que debemos levantarnos a predicar la verdad, porque hay muchos falsos maestros. Alguien dijo, la multiplicación de esta falsedad es el silencio de la verdad. Si nosotros, hermanos, hoy día comenzamos a predicar el Evangelio de Jesucristo, la verdad de Cristo, entonces vamos a poder combatir este contexto en el cual estamos. Por eso dice también, dice, enfrenta este contexto, enfrenta esta situación, siendo sobrio, soportando aflicciones, haciendo obra de evangelista, cumpliendo el ministerio. Mire qué interesante que el apóstol le está diciendo a este joven Timoteo, mantén tus sentidos alertas, todos, observa, escucha. ¿Sabe? Debemos de alguna manera, hermanos, entender los tiempos en los cuales estamos viviendo y aplicar, hermanos, todo lo que somos ahí en el mensaje del Evangelio de Jesucristo. Estar atentos, escuchar, hablar, sentir, hermanos, todo, poder ser capaces de estar en todos nuestros sentidos, no a medias. Cuando usted escucha a medias, cuando usted ve a medias, cuando usted habla a medias, hermanos, las cosas no funcionan. La gente no le va a entender y la gente al no entenderle se va a ir tras aquellos a los cuales sí le está entendiendo. Por eso debemos ser sobrios, dice la palabra del Señor. Debemos estar con todos nuestros sentidos, hermanos, ahí. Pero también debemos soportar la aflicción. Hermanos, sin duda la tarea de predicar el Evangelio, la tarea de cumplir la misión que Dios nos encomendó, nos va a traer, hermanos, aflicciones, sin duda. No lo negamos. Y el Señor nunca nos negó aquello. Si a alguien le predica un evangelio que no hay dificultad, que no hay problemas, que no hay necesidades, le está mintiendo. Porque el mismo Señor Jesús dijo, en este mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y como predicadores de la palabra del Señor, vamos a enfrentarnos, hermanos, a las aflicciones. Vamos a enfrentarnos a tiempos complejos, porque va a haber un enemigo que va a querer callarnos. Va a haber un enemigo que no va a querer que sigamos adelante. Pero soportemos, como buenos soldados de Jesucristo, soportemos y sigamos adelante, cumplamos nuestra tarea de evangelista, cumplamos el ministerio de la palabra, de la predicación a la cual el Señor nos ha llamado. Cumplamos la tarea, no importa, hermano, las condiciones, no importa el contexto que estemos viviendo, recordemos que hemos sido llamados por Dios, y si eso tiene que, hermano, significar que demos la vida por esa predicación del evangelio, bueno, levantémonos, hermanos, con valentía, con denuedo, y seamos como el apóstol Pablo. Cuando él está hablando, hermano, de cumplir el ministerio como de lugar, él lo está diciendo con prioridad. Un hombre que un día fue apedreado en una ciudad, fue echado casi muerto fuera de la ciudad, se levantó, se sacudió y volvió a entrar a la ciudad para predicar del evangelio. Hermanos, no nos callemos por una pandemia, no nos callemos por el contexto en el cual estamos viviendo. Y por último, hermano, el apóstol Pablo le recuerda a este joven Timoteo que le está delegando una responsabilidad porque él ya está partiendo. Somos la generación que debemos dar continuidad al ministerio. Somos la generación que tenemos que avanzar con la tarea de predicar el evangelio de Jesucristo. Es triste escuchar noticias como una gran cantidad de jóvenes hoy día están desertando de las líneas, del camino, de la familia de Dios. Hermanos, hoy día tenemos que levantarnos como esa generación potente que Dios nos está llamando a darle continuidad a una tarea, porque algunos ya están pasando. Oh, sí, yo sé que es muy triste ver a cuántos pastores nuestros ya han partido a la presencia del Señor. Y oramos por sus familias, y oramos por sus vidas. Por eso es importante que nosotros, hermanos, entendamos que esta es la hora donde debemos levantarnos para darle continuidad a la predicación del Evangelio. No nos callemos, no nos amedrentemos, no nos encerremos en nosotros mismos con temor y miedo a lo que vendrá. Bueno, si tenemos que enfrentar algo, lo haremos, hermanos, cumpliendo nuestra tarea, lo haremos cumpliendo la misión que Dios nos encomendó. Qué importante es, hermanos, considerar la urgencia que hay en que cumplamos esta palabra. La urgencia que hay en que cumplamos la tarea de predicar el Evangelio de Jesucristo. A tiempo y fuera de tiempo. Pero también hay una urgencia en que podamos
hermanos, tener la actitud correcta, las condiciones correctas para poder tener éxito en el cumplimiento de esta misión. Dios nos está llamando esta mañana y nos está diciendo, este es el tiempo. Este es el tiempo que te levantes con valentía, con denuedo. Este es el tiempo que recuerdes que tienes una misión que cumplir y que esa misión no se puede detener por una pandemia, no se puede detener, hermanos, por una enfermedad. Esa es la misión que tenemos que cumplir a como dé lugar. Pero debemos hoy levantarnos, hermanos, con la actitud correcta. ¿Estás dispuesto a responder al llamado del Espíritu este día? ¿Estás dispuesto a decirle, Señor, sí, yo quiero seguir cumpliendo esta misión? Señor, yo quiero poner todo de mí para que esta tarea sea cumplida. Hay necesidad en el mundo, más que nunca hay necesidad. Hay muchas personas muriendo sin Cristo. Hay muchas familias sintiéndose destrozadas y desesperadas. Y nosotros tenemos un mensaje poderoso, un mensaje que cambia, un mensaje que transforma, un mensaje que trastorna. El mundo necesita que nos levantemos. El mundo, la creación, están aguardando la manifestación de los santos, de los hijos de Dios. Y esta es la forma en que hoy nos vamos a manifestar, cumpliendo nuestro ministerio. Vamos a Cristo, vamos a Él y digámosle, Señor, este día yo quiero cumplir la tarea. Este día, Señor, yo quiero cumplir el mandato que me has dado. Yo lo entiendo. Y no lo vamos a cumplir por miedo a que un día tenemos que dar respuesta, sino lo vamos a cumplir porque hay pasión en nuestro corazón, porque entendemos que fuimos creados para eso, porque entendemos que Él nos rescató precisamente para cumplir la tarea de predicar el Evangelio. Predica el Evangelio, no te detengas, porque hay una urgencia, porque hay un mensaje poderoso que entregar y porque Dios quiere usarnos a nosotros con la actitud correcta. Que Dios nos bendiga, que Dios pueda guiarnos en medio de este tiempo y levantarnos como una generación que cambia, que transforma por el poder del Evangelio de Jesucristo. Que Dios nos bendiga.